Muy buenos días a nuestros seguidores y seguidoras de la red Facebook de Radio Marañón. En esta oportunidad nos acompaña el coordinador del módulo defensorial de Jaén, el doctor Ángeles Huipa García. Muy bien, muy buenos días y bienvenido, doctor. Y quisiéramos comentarle justamente en el marco del Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, empezar con eso, por supuesto. ¿Qué actividades tienen previsto como Defensoría? Sí, ante esta fecha, que bueno, no es conmemoración, sino es de denuncia y sensibilización por hechos que todavía siguen sucediendo, sobre todo el tema de violencia hacia la mujer. Como Defensoría del Pueblo tenemos ya programado una serie de actividades como ferias en el distrito de Bellavista, que después de Jaén es un distrito en donde reviste la mayor cantidad de casos de denuncia por violencia hacia la mujer. Tenemos conversatorios, tenemos charlas a los adolescentes en colegios y reuniones con padres y madres de familia. Justamente lo que queremos es poner en agenda de la ciudadanía y del Estado la problemática de violencia hacia la mujer, que se da sobre todo en las mujeres y en todo el ciclo de su vida. Entonces, frente a ello, hay aspectos que queremos justamente enfatizar sobre el tema de la importancia de erradicar estereotipos en donde minimizan el rol de la mujer. Queremos justamente construir ciudadanía a través de una igualdad entre mujeres y hombres y sobre todo lanzar el desafío de la ciudadanía de devolver la confianza en donde tengamos instituciones que atiendan la problemática de violencia hacia la mujer de manera más sencilla, amigable, cercana a la ciudadanía y que no exista impunidad. La ciudadanía exige eso. ¿Cuánto se ha avanzado en ese tema, doctor? Es lamentable, y hay que decirlo con mucha sinceridad, en esta gestión, sobre todo municipal, porque involucra, hay una instancia que lo lidera la municipalidad, hay compromisos que no se han cumplido. El tema de tener una comisaría especializada que atienda casos de violencia no se ha logrado. Segundo, hay una ordenanza sobre el tema del acoso en espacios públicos que no se ha implementado. Está en norma, no se ha implementado. Las comisarías, si bien se han fortalecido, han mejorado, aún persisten algún personal que todavía mantiene esos prejuicios y condiciona las denuncias de violencia hacia la mujer. A nivel del Ministerio Público y Poder Judicial, hay que decirlo, sí había un avance. Hay 2 juzgados especializados que ya están emitiendo de manera más oportuna las medidas de protección. Pero el reto está: ¿cómo es que esas medidas tienen que cumplir? A raíz de un caso lamentable en Guabal vimos que aún no son eficientes esas medidas de protección y quien tiene que encargarse de hacerse cumplir o ejecutarlas, las comisarías, tienen limitaciones por la cual no estarían cumpliendo esa función encomendada por la Constitución y la ley. Pero no es exactamente la comisaría, sino también hay otras instituciones. Por ejemplo, ¿cómo ve el trabajo del Centro de Emergencia Mujer, aquí en Jaén específicamente, y con el caso de Guabal? ¿Ha participado? ¿Ha visto? ¿Ha seguido el caso? En principio sí, se conoce que se han apersonado, pero hay un tema muy complicado y hay que decirlo. No se abastece un solo abogado para atender la demanda, y recordemos que anualmente terminamos cerca de 1000 casos de violencia. Pero hay prioridades, defensor. Efectivamente. Y eso era una prioridad. Y ese hay un tema que, si bien hay un tema de asistencia legal, pero es limitada. La atención social y psicológica es limitada, no tienen el personal necesario. La madre está justamente en tratamiento de hospitalización, ha sido referida, pero ¿quién ve la parte social de sus 2 menores hijos? Están estudiando, ¿con quiénes están? La fiscal está tomando ese tema, pero no se está impulsando esos aspectos desde una mirada integral, y es el SEM el responsable justamente de brindar las condiciones y garantías. Y ahí hemos invocado a nivel nacional al Ministerio de la Mujer para que se fortalezcan los SEMs. Y eso es un tema efectivamente pendiente y una limitación para que se pueda tener. Y otro tema, solamente se atiende de horario de 9 a 4, cuando la violencia pasa en la noche, en la madrugada. ¿Cómo podemos justamente atender la violencia cuando tenemos un horario? Si bien hay una línea gratuita, pero eso es una limitante. Y ahí creo que va la invocación de fortalecer, de tener un SEM, comisaría en Jaén, las 24 horas, en donde se tenga el personal especializado que atienda a las víctimas. Exacto. Hay otros temas también puntuales, doctor, aquí en Jaén.
32 menores han intentado cometer suicidio en el 2022 y advierten falta de especialistas en salud mental. Esto es un tema preocupante que ya viene de varios meses, una investigación que la Defensoría ha hecho, y hay una mesa técnica que estamos trabajando justamente sobre el tema de salud mental. Es preocupante que 2 adolescentes en lo que va del año se hayan quitado la vida, suicidado. Intentos de suicidio, justamente la data que maneja el hospital es que a esa fecha, estamos hablando a finales de septiembre, 32 habían intentado quitarse la vida, y la mayoría adolescentes entre 12 y 13 años. Justo recién, hace 2-3 días, nuevamente desde Guabal nos reportan que otra adolescente ha intentado por 2 veces quitarse la vida. Y cuando nosotros vemos la respuesta del Estado en salud mental, justamente vinculado al tema de violencia o tratamiento o prevención de suicidio, no hay psicólogo en Guabal, en todo el distrito. Entonces, a nivel de microredes no hay psicólogos, solo en algunos, no en todos. ¿Y en los colegios? En los colegios solo 19 para GECS. Solo quiere decir que solamente hacen un trabajo en ellos. Somos que cerca de 1000 colegios en Jaén. Entonces, ¿cómo se aborda el problema? Entonces, eso justamente, la falta de especialistas, sobre todo psicólogos, hacen de que no se pueda detectar a tiempo. 2, no hay acciones sostenidas de prevención. Y tercero, más aún, no hay acceso a servicios. Cuando también otra cifra que arrojamos y dada por el mismo Centro de Salud Mental Comunitario es que en promedio 150 personas se quedan sin atención por la alta demanda y limitado personal. Entonces, ¿cómo podemos prevenir si no tenemos las condiciones mínimas de recursos humanos para atenderlas? Hay justamente una exhortación que lo estamos haciendo a la RIS, a la Red Integrada de Salud de Jaén, porque es su responsabilidad, en coordinación obviamente la DIRES, el gobierno regional, de fortalecer los establecimientos de salud, las microredes. Y obviamente ya el Centro de Salud Mental Comunitario es una política del MINSA en tener otro Centro de Salud Mental Comunitario, porque recordemos, cerca de 200.000 de la provincia de Jaén, no solamente para un conjunto de 6-7 profesionales en el Centro de Salud Mental Comunitario. Claro, si bien es cierto, hay cosas que son muy comprendibles y que no se pueden atender, bueno, ya por los motivos y factores que nos ha ido indicando este defensor, pero también hay otros casos que ya no se atienden porque guisándose cada día, ¿no? Ese es un tema cotidiano, efectivamente, que hay que decirlo con mucha, de verdad, sinceridad. Hay funcionarios que estamos perdiendo la sensibilidad en el trato, la atención en diversas instituciones. Y creo que después de la pandemia, el tema de salud mental es un tema transversal e importante. Y visibilizar justamente la situación de los niños y niñas que han estado aislados por mucho tiempo, dependientes de tecnologías, no han estado interactuando, es un tema que no se ha estado viendo como política pública. Y ahí va el llamado de la Defensoría del Pueblo a que justamente el personal visibilice como política pública y que los servicios sean sostenidos desde el colegio, la casa, en la sociedad, y más aún quien lo tiene que liderar son los servicios de salud, ¿no? Es la red integrada de salud. Exactamente, y hablando de temas educativos, y para finalizar este defensor, el último reporte de la Dirección Regional de Educación, bueno, era preocupante la cifra de bullying, la cifra de maltrato en los colegios y por supuesto perpetuado por los mismos alumnos. Esto es muy preocupante en Cajamarca. Efectivamente, nosotros, y lo vamos a finales de año, sacar, y lo adelanto en parte, en este año las entidades quejadas no han sido las municipalidades como usualmente, han sido los colegios. ¿Y por qué? Porque no han gestionado adecuadamente los casos de violencia escolar. Desde que no se han registrado, o sea, esa cifra es alarmante, pero hay que decirlo, esa pueda superar, porque solo en mismo Jaén muchos colegios no han registrado y no han reportado en el CICEBE estos hechos de violencia. Recientemente venimos atendiendo en Chirinos y en Tabaconas casos delicados de violencia de personal docente hacia estudiantes, que tampoco se han visibilizado a través de estas plataformas, gestionado más aún. Entonces, hay un tema pendiente, álgido que abordar, el tema de la violencia en el entorno escolar, pero también desde una mirada integral. Se piensa que hay que resolverlo con un acta, el director, el padre y el docente, o entre niños.
pero es mucho más allá. ¿Cómo va la salud mental de esos adolescentes? Porque una de las líneas de investigación que estamos siguiendo en estos casos de suicidio es justamente que detrás de ello hay algunos datos que podrían darnos que habría estado sufriendo violencia en el entorno escolar y en algunos casos familiares. Pero ustedes como Defensoría, defensor, sí confirman que en las instituciones falta aún todavía mucho por hacer. Más allá del factor económico, del factor personal, del factor tiempo. Efectivamente, en los colegios solo hasta agosto, casi cerca al 80% no tenían sus instrumentos para abordar la gestión de convivencia escolar. A agosto, o sea, no tenían libro de registro de incidencias, no tenían un plan de tutoría aprobado, no tenían acciones de prevención que realizaban. Entonces los casos de violencia no se atendían adecuadamente. Entonces son indicadores que al final del año le vamos a hacer llegar a la UGEL para que sobre ello mejore y encamine en la gestión de la convivencia escolar, que como dijimos es un tema prioritario. Exacto. Sobre todo en este contexto post-pandemia. Exacto. Defensor, para finalizar, ¿cuál es el mensaje con el que nos deja relacionado a este 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia a la Mujer? En principio no hay que tolerar ningún tipo de violencia. Hay que erradicarlo del ámbito familiar, educativo, laboral y social. Ese es nuestro rol, y como instituciones queremos devolver la confianza en hacer un servicio de justicia o de atención más amigable a la ciudadanía. Y este 25 no es conmemorar, es denunciar, es llamar a las autoridades a que tengan que trabajar justamente políticas públicas que erradiquen la violencia en todo el ciclo, sobre todo en el caso de la mujer. Muy bien, nos acompañó a esta hora de la mañana desde nuestra plataforma de redes sociales el responsable y coordinador del módulo defensorial en la provincia de Jaén, el doctor Engelez Cuipa. Bueno, gracias a nuestros seguidores y seguidoras de nuestra plataforma de redes sociales.